¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya nada más estamos esperando que se conecten los demás, compañero, para poder dar inicio. ¿Sale? Permítanos un momentito. Hola, buenas tardes, maestro. Hola, ¿qué tal? Nada más estamos esperando que se vayan conectando, ¿sale? Para empezar. Sí, está bien, gracias. Un par de minutitos. Sí. Gracias.
¿Qué tal? Ahora sí, buenas tardes a todos, ya que estamos integrados casi más de la mitad. Como les había comentado en la última sesión, vamos a iniciar terminando de revisar ya con más calma estos puntos que son parte del temario que tiene que ver con planeación ante las contingencias, y vamos a aprovechar estos datos que nos presentan para tomarlos en consideración para los tiempos actuales. Posteriormente de que terminemos de desahogar estos 10 puntos, estas 10 medidas, vamos a abrir la última unidad, que es la unidad 5, creo, que habla de la evaluación de las estrategias. Y con eso vamos a cerrar ya el contenido del curso. Si nos da tiempo, les voy a pedir que algunos de ustedes me platiquen de qué se trató o cómo estructuraron su actividad en cuanto a el proyecto integrador, de qué trata, qué empresa fue la que analizaron y un poquito de lo que presentan ahí en su trabajo, ¿sale? Entonces, esa es la orden del día. Vamos a empezar con esto. Alguna duda o alguna opinión que quieran antes de que empiece, porque ya saben que pues una vez que empezamos ya nos encarreramos y no podemos detenernos mucho porque nos urge el tiempo para cerrar estas dos unidades. ¿Dudas hasta ahorita de lo que vamos a hacer? No, profe, ¿No? ninguna. Vale, gracias. Gracias. Bueno, entonces la última vez cerrábamos con este tema que nos presentan 10 medidas que podemos adoptar las empresas para afrontar una pandemia o cualquier otra circunstancia mayor como la que estamos actualmente padeciendo. Y obviamente las empresas son las que más se han visto afectadas por, obviamente, el paro en las actividades. Entonces, en este momento, muchas empresas, a partir de que se implementaron las medidas de restricción en cuanto a las actividades, pues hubo empresas que tuvieron algunas de las situaciones que aquí se enlistan. Tuvieron retrasos o interrupción de suministro de materias primas, hubo cambios en la demanda de los clientes, como ya analizamos, se incrementaron los costos, las reducciones logísticas que provocaron retrasos en las entregas, es decir, hubo algunos medios de transporte o de distribución que reducieron la intensidad de sus operaciones y obviamente eso nos afecta. Los problemas de protección de la salud y la seguridad de los empleados. En algunos casos, pues como empresa fuimos responsables de dotar a nuestro personal de equipo especial de seguridad para vigilar su salud, o algunos de ellos tuvieron que presentarse al servicio médico y eso nos afecta. La insuficiencia de mano de obra, por lo mismo, las dificultades relacionadas con el comercio de importación-exportación, pues obviamente al cerrarse algunas oficinas o algunas dependencias, pues hubo trámites que pudieron haber quedado inconclusos y por lo tanto pues nos representó algunos problemas, ¿no? Entonces, estas son algunas de las problemáticas. Sabemos que estos son riesgos comunes que en una operación normal se pudieran presentar. Sin embargo, ante la situación que estamos viviendo, seguramente para muchas empresas se presentaron muchos de estos al mismo tiempo y obviamente eso ocasionó que hubiera alguna importancia, ¿no? Entonces, partiendo de un análisis de las principales prácticas empresariales en materia de planificación de continuidad de negocios y gestión de emergencias, se exponen 10 medidas para hacer frente con garantías a este tipo de situaciones. Como primero, lo que nos recomiendan invariablemente de si estamos en etapa de pandemia, estas 10 medidas son medidas que ya han existido, que ya existen, que muchas empresas ya las han tenido en consideración desde antes
y que posiblemente gracias a ello, pues no se vieron tan fuertemente afectadas, ¿no? Problema con las pequeñas y microempresas, que obviamente al no tener una estructura de planeación estratégica formal, pues seguramente muchas de ellas nos vimos sorprendidas al momento de que apareció esta circunstancia y obviamente pues sí, el impacto fue mayor. Estas medidas que están aquí, repito, no surgieron conjunto con la pandemia, ¿no? Sino que son estrategias que ya existen, que ya han existido y que en este momento nos resultarían de mucha utilidad contar con ellas. Si no contamos con ellas o nuestra empresa no cuenta con ellas, pues entonces son ideas que nosotros podemos desarrollar para considerarlas en el día a día de las organizaciones, ¿ok? Entonces, el primero menciona establecer equipos de tomas de decisiones de emergencia. Es decir, siempre es importante señalar una serie de personajes que tengan la facultad de tomar decisiones importantes, ¿no? Entonces, todas las compañías deberían contar con un equipo de respuesta a emergencias que establezca la estrategia y marque los objetivos de un plan de emergencia, garantizando que se toman las decisiones de la manera más rápida y acertada posible. Este grupo también debería evaluar los puntos fuertes y débiles de la compañía y de sus profesionales para ajustar procesos en momentos de crisis. Entonces, estos comités deberían estar señalados, así como en algunas empresas aplica el, el comité de protección civil o de seguridad de higiene o no me acuerdo cómo le llaman, que ataca cuestiones de seguridad industrial. Bueno, pues también aquí hay que señalar un equipo de trabajo para reunirlos en lo inmediato, con capacidad de respuesta, con capacidad de autoridad en la toma de decisiones para inmediatamente reajustar las estrategias o los planes de trabajo para adaptarlos a las circunstancias, cualquiera que ésta sea, no exclusivamente una pandemia. El otro punto me implica evaluar los riesgos y establecer los mecanismos de respuesta de emergencia. Muchas empresas multinacionales han establecido planes de contingencia para emergencia o planes de sostenibilidad o sustentabilidad empresarial que suelen aplicarse inmediatamente en caso de una emergencia importante. Si una empresa no tiene un plan de este tipo, debe realizar una evaluación exhaustiva de todos los riesgos de inmediato, analizando el capital humano de la compañía, las subcontrataciones, la cadena de suministros, los clientes, el sector público y gobierno. En este último párrafo, para esto nos ayudan estos elementos de vigilancia que ya analizamos en las primeras unidades, ¿no? En las cuales nosotros determinamos un elemento que me permita tener conocimiento prácticamente en tiempo real, de ser posible, de cómo se está moviendo el contexto de nuestra organización en diferentes factores, ¿no? Tanto tecnológicos, tanto sociales, tanto incluso legales, ambientales, obviamente tecnológicos y de mercado, que son importantes tener en cuenta para saber hacia dónde se van moviendo las cosas. La siguiente le voy a pedir que me apoyen, por favor, a leer, si me ayuda. Araceli, por favor, ¿me puedes ayudar con esta Sí, diapositiva? claro. 10 medidas que deben adoptar las empresas para afrontar una pandemia. De acuerdo con la evaluación de riesgos, la empresa debe responder a cuestiones relacionadas con el espacio de oficinas, los planes de producción, las adquisiciones, el suministro y la logística, la seguridad del personal y el capital financiero, así como organizar otros aspectos relevantes relacionados con los planes de emergencia y la división del trabajo. Muy bien, gracias. En cada uno de estos aspectos vamos a enfocarlos de acuerdo a diferentes tipos de riesgos que nosotros podemos vernos expuestos, ¿no? En cuanto a los espacios de oficinas, estaríamos hablando de toda la infraestructura, los edificios, los materiales,
los equipos que se ocupan para, obviamente, en caso de una emergencia que puede ser de carácter ambiental, como, no sé, un huracán, si estamos en una zona que es propensa a ese tipo, huracanes, inundaciones, sismos, y ahora pues tendremos que agregar estas, ¿no? De las cuestiones sanitarias, que son muy importantes, determinar cómo son estos espacios y cómo deben de ser diseñados para evitar riesgos en nuestro personal. Los planes de producción en cuanto a las características y aquellas cuestiones que me podrían generar una especie de garantía de poder cumplir siempre con nuestros compromisos, stocks de emergencia para casos especiales, etcétera, ¿no? La parte de compras, definiendo políticas que incluyan en los convenios de adquisiciones algunas cláusulas que me permitan proteger a la empresa ante un siniestro de cualquier tipo, ya sea que se pierda el producto en el camino, que tenga un accidente el distribuidor, o que simple y sencillamente pues, se interrumpan las comunicaciones por vía carreteras o etcétera, ¿no? Ese tipo de cuestiones, o incluso, pues en este caso, ya podríamos agregar en cuestiones de paro de actividades por indicaciones de gobierno, integrarlas en esas causas de fuerza mayor que liberan o protegen a nuestra empresa de compromisos, ¿no? El suministro y la logística, bajo las mismas características que acabo de mencionar, la seguridad del personal en cuanto a todo lo que tenga que ver con informar al personal de las circunstancias, capacitar al personal para actuar en diversas situaciones de emergencia y obviamente la protección del capital financiero, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con los planes de emergencia y la división del trabajo dentro de la organización. Como tercer medida, nos sugieren establecer un mecanismo de comunicación de información positiva para empleados, clientes y proveedores y crear documentos de comunicación estandarizados. Es necesario mantener una comunicación fluida tanto con los públicos internos como los externos, así como reforzar los servicios de atención al cliente. De esta forma evitaremos que se produzca una opinión pública negativa. Al mismo tiempo, el sistema de información establecido en la empresa debe utilizarse para recopilar, transmitir y analizar la información sobre epidemias, como es el caso, y emitir avisos de riesgo inmediato, como pudieran ser desastres naturales. Entonces, mantener diferentes vías de comunicación que no solamente tengan que ver con estar presentes dentro de la organización, también es importante, ¿no? Afortunadamente, todos hemos podido disponer de todas estas aplicaciones como la que estamos aplicando, desarrollando el día de hoy, a distancia en este caso. Pero también imagínense en una empresa que manejan a veces un software especializado que enlaza información con los diferentes departamentos. Bueno, pues ese software también debería de tener ciertas capacidades que permitan el trabajo a distancia, ¿sí? Si no contamos con eso, entonces estaríamos viéndonos obligados a asistir a la empresa físicamente con todos los riesgos que eso implica, ¿no? Y obviamente, si es una catástrofe como la que se vivió en Tabasco, por ejemplo, de inundaciones en la que ni siquiera puedes salir de tu casa o porque las vías de comunicación están interrumpidas, bueno, pues eso es una cuestión que también se debe que va a afectar definitivamente si no consideramos medios de información con todos los grupos de interés, que son los que vemos enlistados en el título, con los grupos de interés de la propia empresa, ¿no? La siguiente, si me ayuda, por favor, Carlos Neri, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, claro que sí, profe. 10 medidas que deben adoptar las empresas para afrontar una pandemia. 4. Mantener el bienestar físico y mental de los empleados. Según una encuesta realizada recientemente por Deloitte, el 82% de las empresas afirma que la flexibilidad en el trabajo es, en estos momentos, el medio más importante de la gestión de los profesionales. Es recomendable que las empresas establezcan mecanismos de variaciones
de vacaciones y trabajo flexible, utilizando los medios técnicos y tecnológicos disponibles para establecer métodos de trabajo no presencial durante periodos extraordinarios. Muy bien, gracias. Precisamente es lo que estamos padeciendo, ¿no? Y es lo que hemos estado viviendo los últimos meses, ¿va? Entonces, dentro de todo esto, debemos de generar también canales alternativos. Yo estoy seguro que a partir de esta pandemia, en cuanto se pueda determinar que ya hemos avanzado, que ya la hemos superado como comunidad, como país, seguramente muchas de estas dinámicas de trabajo a distancia se conservarán porque nos hemos dado cuenta que son útiles. Y también algunas otras costumbres o hábitos del trabajo de algunas áreas en especial, de algunas áreas profesionales en especial, pues se han de estar dando cuenta que no es necesario estar físicamente en una instalación para ejercer las funciones que son de responsabilidad, ¿no? Entonces, esta parte es importante. El hecho de no someter a un estrés innecesario a nuestros empleados para hacerlos asistir presencialmente, sobre todo con esta incertidumbre que se está viviendo en relación al comportamiento que tiene el virus, a que no hay vacunas todavía, a todo esto, pues eso es lo que se pretende en esta parte, ¿no? Mantener el bienestar físico y mental de los empleados, ayudándolos a sentirse seguros, ¿sí? Y aprovechando las tecnologías para poder dar esa satisfacción. Imagínense que de repente, por ahí conozco yo un lugar, una escuela que no es donde estamos, en la que todavía, como los administradores o los directivos, sinceramente son de otra generación muy atrasada, pues no tienen, nunca tuvieron el dominio de algunas tecnologías. Y todavía, en estos casos, en vez de solo buscar solucionar mediante el uso de la tecnología muchas cosas que efectivamente se pueden estudiar y analizar, pues todavía tratan de hacer que los trabajadores o los empleados asistan físicamente nada más para firmar un documento, para eh, hablar sobre algún aspecto en especial, y eso realmente genera un estrés innecesario en todos, ¿no? Y un riesgo innecesario de todos. Por lo tanto, no, hay que cuidar precisamente para evitar estos detalles, mantener el bienestar de todos los trabajadores en estas épocas. Además, dice, la empresa debe establecer un sistema de vigilancia de la salud de los empleados y mantener una información personal sobre la salud de estos con total garantía de confidencialidad. La empresa debe garantizar la seguridad de los entornos de trabajo mediante la limpieza y desinfección de estos espacios, cumpliendo con los requisitos de gestión de la higiene de las autoridades de salud pública nacionales y regionales para los periodos de enfermedades infecciosas graves, como es el caso. La empresa debe reforzar la educación sobre seguridad epidémica, establecer directrices contrastadas de autoprotección de los empleados y aumentar la conciencia sobre la seguridad y prevención de riesgos en general. Entonces, ahorita yo debería de estar pensando que si nuestras empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de nuestra región aplican este punto, el punto número 4, ¿sí? En este apartado que estamos analizando, pues obviamente yo esperaría que mi empresario de repente un día me diga, ¿sabes qué? Hoy no vas a venir a la empresa porque vamos a desinfectar toda la zona, va a venir una empresa especialista para ello, por lo tanto vamos a parar un tiempo, unas horas a lo mejor, y llega más tarde o retírate más temprano, lo que fuera, organizar los horarios para mantener todo limpio. Y además, facilitar o proporcionar este monitoreo, esta vigilancia de la salud de todos. Y tener un registro, a ver, en estos casos, ¿quién es hipertenso? ¿Quién es diabético? ¿Quién de mis empleados está dentro de la población de riesgo? Y protegerlo. Decirle, oiga, don Pepe, usted ya tiene más de 60 años, ya tiene 60 años,
y es usted hipertenso y además es diabético, pues no se preocupe, don Pepe, no venga. Nosotros le vamos a hacer la chamba aquí de usted y no se preocupe. Hasta que esto esté en condiciones, usted pues váyase a su casa, no salga y yo le mando su sueldo bajo las condiciones que sean posibles, chicos. Eso es lo que yo esperaría de nuestros empresarios. También tendría yo que estar como empresario atrás de todos los trabajadores diciéndoles, por favor, durante sus horas de trabajo dentro de mi organización o trabajando para mi organización, usen y lleven a cabo las medidas de prevención que marcan el gobierno, ¿no? La sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavarse las manos o llevar su gel o, sus gafas o su alcohol durante las operaciones, cuando menos como empresa, yo estar seguro de que en el momento en que ellos están dentro de mi empresa, estamos siguiendo y protegiendo la salud de todos. Y que esto también invitarlos a que estas acciones de prevención pasen y las lleven a sus familias. Pero desafortunadamente, chicos, no lo he visto. No lo he visto, ¿sí? Incluso en trabajadores del gobierno, tú ves a los que están haciendo jardinería, tú ves a los que están haciendo algunas obras públicas sin la más mínima protección y sin nadie que les diga, oye, cuídate, ¿no? Entonces, por eso es que no salimos también de esto. Es una labor de todos, ¿ok? Pero como empresa tenemos que implementar o tener dentro de todas nuestras estrategias, si quieres de carácter funcional, asignada esta estrategia en particular al área de recursos humanos, de cuando menos dar reforzar la educación sobre seguridad epidémica y todas las medidas preventivas y hablar con los trabajadores, conseguir un médico que o conseguir un médico que les haga una valoración, cuando menos una serie de entrevistas, que les diga a ver qué tipo de población, entre comillas, es la que conforma mi empresa, y en función de ello, pues tomar decisiones que protejan su integridad, ¿sí? Decir, oye, tengo un chico que es obeso, pesa más de 150 kilos y pues, sí, tiene 25 años, pero si está en población de riesgo por su obesidad, ¿sabes qué, mi amigo? Como hizo Coca-Cola, ¿no? Te ofrezco una salida que te beneficie y te doy conforme a la ley y algo más para que pues te vayas a tu casa y te descanses, ¿no? No te arriesgues a venir acá. Tipos de esas cosas son las que implican estas estrategias, ¿no? Si me ayuda, por favor, ahora Claudio, si está por ahí, a leer esta diapositiva. Sí, profe. Gracias. 10 medidas que deben adoptar las empresas para afrontar una pandemia. 5. Centrarse en los planes de respuesta por los riesgos generados en la cadena de suministro. Las empresas suelen contar con materias primas suficientes y diferentes canales de adquisición de las mismas para no tener que detener la producción o reemprenderla en cuanto pase el periodo de cuarentena. En la gestión de los inventarios, las organizaciones deben tener en cuenta factores como el bloqueo de consumo, el correspondiente aumento de los costes financieros y la presión sobre el flujo de efectivo. Al mismo tiempo, en las industrias con ciclos de producción prolongados, las organizaciones deben prepararse con antelación para un repunte del consumo cuando la epidemia se haya calmado, para evitar el riesgo de un inventario insuficiente. Gracias. Entonces, aquí estamos viendo que también es importante tener estos planes que nos puedan apoyar para responder en el momento necesario, ¿sí? Es decir, siempre tener diferentes canales de adquisición, que esto es parte de un protocolo que todas las empresas seguramente manejan, que es no centrarse en un solo proveedor, sino tener una cartera de proveedores que ya evaluados, ya aprobados por la empresa, que cumplen con nuestros requisitos para tener diferentes vías, ¿no? Porque seguramente si todo lo pongo en un solo proveedor y ese proveedor se ve afectado por la situación de emergencia que se presente, pues obviamente nos va a dejar
sin nada y vamos a tener que empezar un proceso nuevo en una situación de crisis, y eso no es bueno. Lo ideal es que en este proceso de adquisiciones nosotros tengamos 2 o 3 proveedores que nos abastezcan de las materias primas fundamentales para no parar, ¿sí? Y no depender exclusivamente de uno, y también al mismo tiempo apoyar a nuestros propios proveedores diciendo, no te preocupes, ahora no te voy a pedir todo el volumen, ya te pedí una parte a ti, una parte a otro y una parte a otro, y con esto yo voy a ir saliendo adelante, ¿no? Entonces, esas son las ventajas que nos da esta parte. En cuanto a los inventarios, pues obviamente también tener el suficiente, un stock, o lo que le llamaba yo, un stock de emergencia, en el cual nosotros todo el tiempo lo estemos moviendo y también lo estemos actualizando para responder en el momento preciso, ¿no? Y obviamente también estar previstos y estar con nuestros indicadores de vigilancia, pues tener información de más o menos cuáles son las tendencias para poder ir reactivando los niveles de producción necesarios conforme la emergencia va pasando, ¿no? Entonces a eso se refieren estos puntos. Gracias. El punto número 6 dice, desarrollar soluciones para los riesgos de cumplimiento y mantenimiento de las relaciones con los clientes que surgen de la incapacidad de reanudar la producción a corto plazo. Después de una situación de emergencia sanitaria, las organizaciones deben trabajar estrechamente con los clientes para comprender los cambios que ha sufrido el mercado y entender el impacto de reanudar su actividad. Además, es importante analizar exhaustivamente los contratos, ya que debido a las causas excepcionales y a las leyes emitidas durante el periodo de crisis, puede que los incumplimientos de contrato no tengan consecuencias legales. Las empresas deben identificar y evaluar los contratos cuya ejecución pueda verse afectada y notificarlo con celeridad a los clientes para mitigar las posibles pérdidas, así como evaluar si es necesario firmar un nuevo contrato o cláusulas adicionales. Es importante generar y conservar todas las evidencias documentales para utilizarlas en posibles demandas civiles. Esta estrategia nos dice que debemos inmediatamente que se presente la emergencia, revisar nuestros contratos que tenemos con tanto clientes como proveedores. Observar, de acuerdo a las indicaciones que den, en este caso que dio el gobierno, cuando dijo, ¿saben qué? Pues a partir de ahora cerramos todo, ¿sí? Y que obviamente eso puede servirnos como el hecho de cumplir una reglamentación o ¿cómo le llaman? Una orden de nivel presidencial que está por encima de todos los contratos. Y entonces esta podría ayudarnos a mediar, ¿no? A tratar de que no nos caigan demandas porque no cumplimos, ¿no? Imagínate que te ordenan el cierre de tu planta para el día 23 de marzo y tú tenías que entregar productos en una semana y pues ya no los fabricaste porque no tenías la capacidad de respuesta o fabricaste lotes parciales y entonces el otro te quiere demandar porque no le llevaste los productos completos y vamos, ahí tienes que inmediatamente revisar. Y en estos casos, a partir de hoy que estamos analizando este punto, aquellos que dentro de sus actividades tuvieran que entablar acuerdos comerciales o contratos con proveedores y clientes, pues hay que agregar lo que les mencionaba yo hace ratito, una cláusula que diga, en caso de lo que nos acaba de pasar, estos son los elementos alternos que se van a considerar, tratando de evitar conflictos legales, ¿no? Y obviamente cuando nos llegue a sorprender, pues obviamente juntar todas las evidencias necesarias de los acuerdos verbales o hacer acuerdos escritos en la que ambas partes consienten la situación que es temporal y que obviamente
se tendrá que resolver en cuanto las condiciones lo permitan, ¿no? Sin tener un impacto legal importante sobre la organización. Si me ayuda, por favor, en este Deli. Sí. Gracias. 10 medidas que deben adoptar las empresas para afrontar una pandemia. Sí, responsabilidad social y estrategias de desarrollo sostenible en la toma de decisiones. La publicación de información corporativa adecuada sobre la crisis puede mejorar la imagen pública de una empresa. Es necesario poder aplicar la responsabilidad social de las empresas desde las perspectivas del medio ambiente, la sociedad, la economía y la estabilidad de los empleados, así como coordinar las relaciones con la comunidad y las empresas de suministros. Se debe evaluar el posible impacto y la duración de la epidemia, ajustar los planes y al nivel de accionistas del Consejo de Administración. Comunicar las medidas propuestas y los resultados de las mismas. Muy bien, gracias. Este punto nos habla de la responsabilidad social de algunas empresas. Normalmente las grandes empresas se manejan en estos términos como consecuencia de una serie de aplicación de diferentes normativas, como puede ser ISO 9000, las normas de gestión, o las normas ISO 14000, normas de gestión ambiental, que obviamente obligan a las empresas a llevar esta actitud como empresa socialmente responsables, ¿no? Y obviamente nos dice, ahora no tenemos que olvidar que como empresa tenemos una responsabilidad social con nuestros trabajadores, nuestros clientes y el público en general. Y también tenemos la obligación de informarles cómo está reaccionando nuestra empresa ante la crisis, ¿sí? Apoyar a nuestros empleados y sus familias, apoyar a la comunidad, ¿sí? En lo que esté a nuestro alcance, y para ello debemos de tener medidas o programas o planes de trabajo que puedan apoyar estas acciones, ¿no? Y obviamente, como estas medidas de responsabilidad social en tiempos de emergencia requieren la utilización de recursos de la empresa, pues obviamente estas decisiones deben de estar tomadas en los niveles más altos, ¿no? Autorizadas, y obviamente también se les debe retroalimentar de los resultados de la aplicación de dichos recursos en situaciones de emergencia. Entonces, a eso se refiere este punto de la responsabilidad social. El punto número 8 dice, elaborar un plan de gestión de los datos de los empleados, la seguridad de la información y la privacidad. Las empresas deben establecer mecanismos de gestión de los datos de los empleados y registrar al personal interno y externo, a los proveedores y al resto de los empleados con el que la organización tenga contacto. También es necesario formular planes de respuesta de emergencia en materia de seguridad de la información para garantizar la misma y la estabilidad de las operaciones. Deben existir protocolos para asegurar el funcionamiento de redes, sistemas y aplicaciones. Es fundamental proteger la privacidad personal y de los datos, tanto de clientes como de empleados. En el caso de los datos clínicos y médicos, se debe establecer un control de acceso y un nivel de protección adecuado y según lo establecido por la regulación. Bueno, vamos a parar aquí. Ahorita regresando del corte nos volvemos a conectar en 5 minutos, por favor, para desahogar este punto y cerrar ya los puntos faltantes, ¿sale? Nos queda menos de 1 minuto en este bloque. Cortamos aquí en este bloque y nos conectamos, por favor, dentro de 5 minutos, ¿sale? Gracias, nos vemos en 5 minutos.